Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta, el portal de contenidos de los profesionales de la hostelería impulsado por Heineken España y Fundación Cruzcampo. Muchas gracias por sumaros una vez más a nuestros directos, en los que compartimos las claves y tendencias más útiles para vuestros negocios. Hoy nos acompaña de nuevo Paco Ibarra, jefe de cocina y profesor de nuestra escuela. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estás, Nazaret? Muy bien, muy bien. La verdad, gracias a Dios, bastante bien. Estupendo, muchísimas gracias. Hoy nos vas a hablar de la oferta gastronómica en el delivery y el takeaway, ¿verdad? Exactamente, vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de la oferta gastronómica y qué podemos hacer o cuáles serían un poquito nuestras líneas a seguir si decidiéramos hacer pues la línea esta de venta que sería el takeaway o el delivery. Estupendo, Paco. Bueno, pues como siempre, escucharemos tu presentación y después dedicaremos unos minutitos para responder a las preguntas que nos hagan llegar a través de nuestro chat. Y también charlaremos sobre este interesante tema. Así que adelante, Paco, todo tuyo. Pues muchas gracias, Nazaret. Bueno, pues nada, pues como bien ha dicho Nazaret, me llamo Paco, supongo que algunos me conoceréis si habéis entrado ya en alguna aula abierta que está haciendo la compañía. Y bueno, soy profesor aquí en la escuela, llevo ya varios años aquí y tengo el currículum de haber tanto trabajado como estudiado en temas como he hecho temas de formación de ya pues unos 15 años o así, sobre todo el tema de formación. Hoy vamos a hablar sobre cocina, vamos a hablar sobre la oferta gastronómica y sobre el takeaway, que quizás es una de las modalidades que últimamente pues se están utilizando más, teniendo en cuenta pues las vicisitudes y el problema que tenemos ahora mismo con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, sin más, primero vamos a ver directamente lo que es un takeaway y lo que es delivery, porque muchas veces son términos que estamos acostumbrados a escuchar, pero bueno, tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? En principio, la etimología de las palabras, perdón, que se me ha ido, la etimología de las palabras, pues ya nos dice un poquito de qué va cada cosa, ¿no? El delivery, pues, es un reparto a domicilio, puede ser de comida. En este caso, nosotros hacemos, obviamente, de productos, o sea, de productos de restaurantes, de lo que estamos hablando, de restauración, pero puede ser en principio un delivery de cualquier tema. Y el takeaway es para llevar, o sea, que tú lo recoges, ¿no? Entonces, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? La diferencia es prácticamente que el que hace un reparto, que es el servicio de un reparto, lógicamente tienes que tener un espacio donde recoger, ¿no? Donde recibir ese reparto. Entonces tiene que haber una dirección, un domicilio. En el takeaway pues no tiene por qué haber ningún domicilio, porque al principio te lo vas a llevar y te lo puedes comer en el coche o donde sea, te lo puedes comer también en la casa, obviamente, pero en principio esa es la primera diferencia. Después está la trazabilidad, ¿no? El delivery pues necesita una trazabilidad. Necesita una trazabilidad, pues por ejemplo, si por ejemplo una comida caliente, pues tienes que mantener esa temperatura. Si es frío, pues lógicamente tienes que guardar esa trazabilidad en temperaturas durante todo ese camino, ¿no? De reparto. Con respecto al takeaway, pues tú cuando vas a recogerlo al restaurante, pues realmente lo que te lleva es la comida recién hecha, ¿no? En principio ya la trazabilidad la creas tú, ¿no? Como cliente. Si hay una trazabilidad, entonces hay una infraestructura de transporte. O sea, necesitas pues bien una infraestructura que te permita pues mantener esa temperatura. Necesitas lógicamente un motor que lo lleve. En el caso del takeaway, pues el transporte es el mismo cliente. ¿Sabes? O sea, no tiene más vuelta de hoja. Y después en el servicio de reparto delivery, pues lógicamente el cliente al no tener que acercarse al lugar donde se produce la comida, pues necesita un canal de ventas, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, claro, generalmente siempre que hemos hablado o siempre que en todas las webinars y todas las charlas que se habla del takeaway delivery, se habla siempre generalmente de este punto de vista, ¿no? Desde qué canal de ventas es más interesante a la hora de vender y comprar y, bueno, de vender el producto y tal. Y entonces, bueno, se fija mucho en eso. En este caso nos vamos a fijar sobre todo en lo que es la oferta que podemos hacer, ¿vale? No nos vamos a meter tanto en canales de venta, que en un momento dado, por ejemplo, en el takeaway se puede hacer a través del canal de venta o también en el mismo establecimiento.
En algunos casos, pues muy interesante el mismo establecimiento, porque hay muchos hosteleros que les interesa que conozcan su establecimiento, ¿no? Y que vengan y lo vean de primera mano, ¿no? En otros casos, pues lo que interesa simplemente es vender, o un canal de venta que sea muy interesante, o plataformas que vendan a o sea, que tengan mucha capacidad de venta, que solamente por el nombre ya venden, e incluso plataformas que venden a espacios bastante no tan reducidos, sino espacios más amplios, y a lo mejor resulta interesante al hostelero pues utilizar, ¿no?, estos canales, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto las diferencias, vemos que es una tendencia que si es nueva, si no es nueva, lógicamente no es una tendencia nueva, los fast food lo llevamos utilizando hace muchísimo tiempo y con muchísimo éxito, ¿eh? O sea, de acuerdo, todas las cadenas, no solamente, se me ocurren las pizzerías, bueno, pues yo ya tengo unos años y desde que yo era pequeño prácticamente las pizzerías han utilizado esta modalidad de venta, ¿no? Y quién no ha tenido alguna vez, pues, en su nevera, pues, yo qué sé, el típico ticket, ¿no?, de varias comidas, ¿no?, a domicilio, con el precio y tal, con la foto, pues eso, quien más, quien menos, alguna vez lo hemos tenido. Incluso yo que me dedico a la cocina y que soy cocinero, pues alguna vez, pues lo has tenido alguna vez, ¿no? Entonces, pues, es algo ya quizás visto, ¿vale? O sea, visto y testado de alguna forma, o sea, una modalidad ya bastante testada. Pero no solamente en el fast food, sino en el takeaway, por ejemplo, en la cocina tradicional, pues tenemos bastante variedad, o sea, tenemos bastantes ejemplos. En este caso se me ocurre a mí los caracoles que tanto comemos por aquí por el sur, como las frituras, como los churros, ¿no? Son todos productos que siempre lo hemos utilizado en el takeaway, que después no lo hemos ido en casa. Hemos ido a recogerlo al lugar donde se produce. Incluso en muchos casos, hemos esperado nuestra cola y después, una vez que ya hemos tenido el producto, pues nos lo hemos llevado a casa, ¿no? Luego, entonces, son modalidades de venta que, si bien están ahora bastante más desarrolladas y más popularizadas, digamos, son modalidades de venta que ya existían, ¿de acuerdo? Entonces, pues no tenemos que tenerle miedo, no es nada así novedoso, muchas veces, que la novedad que nos da miedo, oye, no, pues esto es... No, ya existían y realmente lo que se han evolucionado, ¿no? Entonces, bueno, lo que a nosotros nos importa, una vez que ya tenemos claro lo que es el takeaway y el delivery, y que decidimos, y que nosotros como hosteleros, pues bueno, pues a mí me interesaría, ¿no? Yo como hostelero, pues estoy viendo que no solamente me interesaría, sino en muchos casos, tal como está el tema, lo necesito, ¿no? Necesito ampliar mi modo de venta, pues por ejemplo, porque ahora mismo, pues no, la clientela, pues ha bajado en un tanto por ciento muy considerable, pues lógicamente con el desarrollo de los acontecimientos que están ahora mismo, que puede haber toque de queda, que si me cierran, que si de pronto hay confinamiento, pues me interesa, ¿no? ¿Qué puedo poner, no? ¿Cuál puede ser mi oferta? ¿Tengo que cambiar mi oferta? ¿No tengo que cambiarla? Esas son las primeras dudas, ¿no? La operatividad de esa actividad. Porque vender, está claro que vender, pues a través de las plataformas, como hemos dicho, o a través de redes sociales, lógicamente te puedes posicionar y lo puedes hacer. Pero, ¿qué tengo que vender? ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo seguir manteniendo mi oferta? Eso es un poquito la pregunta, ¿no? Y la pregunta que nos vale es eso, nos vale cualquier oferta, y en este caso no nos sirve cualquier plato. O sea, cualquier plato entendemos que no puede entrar en esta oferta. O sea, o por lo menos, si queremos que entre cualquier plato, o un plato que nosotros tengamos mucho entre que entre, a lo mejor tenemos que tener ciertas limitaciones, o ver las limitaciones que tenemos en este sentido, ¿no? Lo que sí está claro, que no debemos hacer muchos experimentos. Lo ideal es ofertar lo que sabemos hacer y por aquello que nos conocen, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una arrocería, pues lo ideal es que yo haga takeaway de arrocería, que no me dedique de pronto a vender churros, ¿no? Porque nadie me va a entender en principio, ¿no? A no ser que quiera abrir una línea nueva, ¿no? Pero en principio lo ideal es hacer por lo que te conocen y además que es lo que sabes hacer, ¿no? Porque si llevas años haciendo eso es porque sabes hacerlo, ¿no? Entonces eso sería la primera, digamos, el primer consejo. Te claro que aquí no hay ninguna ley establecida, que aquí todo lo que se diga pues puede salir bien o mal. O sea, que todos sabemos un poquito cómo es la
el tema de la hostelería, ¿no? Aquí tenemos también, hay que tener en cuenta a la hora de si vamos a vender productos en delivery, estos 4 puntos que creo que son bastante importantes, ¿no? El tiempo de consumo, ¿no? El tiempo de consumo que tarda en que nosotros terminamos de elaborar la comida hasta que llega al consumidor, la textura, ¿no? La textura del producto, la textura cambia con ese tiempo. Lógicamente el tiempo de consumo lo va a trastocar todo, ¿no? La temperatura, obviamente, y el sabor. Ahora vamos a ir uno a uno, ¿no? Pero aquí van todos muy de la mano, como veis, ¿no? Siempre decimos que el tiempo de consumo trastoca, por supuesto, la temperatura, la textura, el sabor, pero, por ejemplo, la temperatura generalmente siempre ha sido por lo que siempre hemos luchado más, ¿no? O sea, no solamente en el takeaway ni en el delivery, sino, yo qué sé, en temas, por ejemplo, de catering, muchas veces darle de comer a 1000 personas a la vez, pues lo importante era, en la mayoría de los casos, aparte del punto de eso, la mayor preocupación es que coman caliente, porque si no, porque es complicado, ¿no? O sea, 1000 personas a la vez, pues es complicado, 200 personas a la vez, es complicado. Entonces, hace falta una infraestructura y una operativa importante para eso, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto al tiempo de consumo, tenemos que ver productos y técnicas, y sobre todo técnicas, que no aguanten ese tiempo de consumo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tengo una foto de Candani, que este restaurante es de un antiguo alumno nuestro, es de un antiguo alumno nuestro, Dani, que desde aquí le mando un saludo, un abrazo. Y bueno, aquí, por ejemplo, como veis, tienes una paella que está solventada, el package que tiene es bastante interesante, pues son las antiguas, o sea, prácticamente pues las típicas cajas de las pizzas, que en este caso pues está evolucionada a las paellas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues creo que es un acierto, ¿no? Porque ha utilizado una técnica que es la técnica de arroz seco, ¿no? Que en el tema de arroz seco, pues nada, el arroz no puede evolucionar mucho más. O sea, ya se ha quedado sin líquido, y al quedarse sin líquido, pues la evolución es mínima. Ya es que se enfríe más o se enfríe menos. Pero incluso nosotros mismos, por ejemplo, cuando los mismos cocineros terminamos el arroz, o cualquier foodie o cualquier amante del arroz termina de hacer una paella, incluso muchas veces también le dejamos unos minutos, ¿no? de reposo, ¿no? Bueno, pues en este caso el reposo lo puedo hacer perfectamente pues ahí en la misma caja de camino. Entonces, en este caso, pues el producto, o sea, la técnica y el producto que se ha utilizado aquí es un acierto para hacerlo en esta venta, ¿no? En este tipo de venta, ¿no? Con respecto a la textura, hay que también estudiar, ¿no? Porque hay productos que no cambian la textura, pero hay otros productos que sí. Y yo os pongo ejemplo. Cuando me doy a comer churros, lo primero que te dice el churrero es que no cierres, y menos con plástico, los churros, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se vuelven pochos, porque al sudar la fritura se queda pocha. Aquí, por ejemplo, tengo otra foto también de Candani, que están bastante especializados en este modelo de venta, y vemos que tienen que utilizar un package realmente especial, ¿no? Para este tipo de productos. ¿Por qué? Porque tienes que dejar, primero no puedes utilizar plásticos, el papel o el cartón en este caso le van fenomenal, y si tiene alguna pequeña abertura donde pueda respirar el producto, pues mejor, ¿no? Entonces, hay que estudiar también para no modificar la textura. La textura es muy importante a la hora de vender un producto, porque la textura, una fritura sin ese crujiente exterior, pues lógicamente no es lo mismo. O sea, no pierde sabor, pero si pierde el tacto en boca, cambia radicalmente, entonces no es la misma sensación agradable. Entonces, bueno, son pequeñas técnicas que tenemos que aprender también a valorar a la hora de vender en esta modalidad, ¿de acuerdo? En el takeaway o en el delivery. La temperatura es fundamental. La temperatura la entendemos todos, ¿no? Lo que está frío tiene que salir bien frío, y lo caliente pues tiene que salir bien caliente. En este contexto, nosotros, por ejemplo, los cocineros somos muy pesados, ¿no? Generalmente siempre incluso metemos el material, por ejemplo, el menaje por ejemplo, la sopa fría, por ejemplo, los platos soperos y tal, lo metemos en frío para que no caliente después la sopa.
Entonces, bueno, todo eso se tiene que ver reflejado también en el camino. O sea, no vale de nada que en la cocina pues se toman esa molestia para que después en el camino pues pase, pues vaya perdiendo temperatura o vaya ganándola, ¿no? Entonces, la infraestructura aquí en este caso es muy, muy importante y que también salga, o sea, y cuando salga de la cocina ya salga frío o caliente, ¿me explico? O sea, que todo el proceso tiene que estar muy cuidado en este caso. Y después el sabor también, porque puede perder sabor, que duda cabe que si hay productos que con el paso del tiempo o con solamente un ajetreo, pues son susceptibles de perder bastante sabor o de por lo menos atrofiarse un poquito, ¿vale? Entonces tendríamos que ver siempre el producto que vemos que va a sufrir menos ese espacio, esa prolongación de tiempo a la espera que tiene, ¿no? O cuando llega el cliente. Entonces, me he permitido ver una serie de elaboraciones que en principio sí entrarían dentro de elaboraciones que sí podemos casi con seguridad pues utilizar dentro del delivery. Sean los estofados, que son prácticamente los guisos. Todos los guisos en principio son susceptibles de mantenerse, incluso no, por ejemplo, unas lentejas, todo el cuchareo, incluso las patatas, que generalmente son las que se pueden acabar un poquito más, se pueden desmoronar un poquito, o ese proceso, ¿no?, de exceso de espera de calor, pues puede sobrecocerse. Bueno, eso ya es cuestión de un poquito de cogerle un poquito la medida y tal, y de estudiar cuál es el guiso más interesante, menos interesante. Los guisos de carne, por ejemplo, los estofados de carne carrillera, por ejemplo, le van muy bien, le van bien, francamente bien, para este tipo de ofertas. Las sopas frías también. Las sopas frías en este sentido, si mantenemos el frío, pues van perfectas también. Arroces secos, como hemos visto ahí en el ejemplo anterior de Candari, van también fenomenal. Y de hecho ya se hacía bastante tiempo, ¿no? O sea, el único problema pues sería que la vuelta, ¿no?, de la paella, ¿no?, de la paellera, ¿no?, que en este caso pues se tendría que ver un poquito cómo hacer esa actuación, ¿no? Pero en principio también va bien esa técnica. Las ensaladas se puede hacer perfectamente, con la salvedad de que el aliño se tiene que hacer al momento. Entonces, pues lo interesante pues mandar la ensalada con el aliño al lado para que después el comensal pues lo pueda alinear al momento, ¿no? Porque si no, la ensalada pues sufriría mucho por el camino y la acidez de tanto el vinagre como la sal pues haría que se fuera cociendo la lechuga o el producto, o el tomate, lo que sea. Entonces pues se quedaría pocho, iría perdiendo agua. En fin, sería después un producto casi incomestible, ¿no?, cuando pasa un poquito de tiempo. Los sándwiches y los bocatas van perfectamente, los sándwiches gourmet, bocatas gourmet, si no son gourmet también, van francamente bien. Marinados y escabechados, perfectos, sin ningún tipo de problema, pues son productos que están hechos para precisamente que aguanten el tiempo. Incluso, bueno, están hechos para eso, vamos, que no tendrían ningún problema. Los salteados también. Los salteados son productos prácticamente de comerlo al momento. Quizás si vemos que van a sudar un poquito y nos interesa que las cocciones estén muy medidas, por lo mejor cocerlos un pelín menos, incluso, porque sabemos que el tiempo ese que va a estar encerrado pues va a terminarse de cocer, digamos, que van a seguir cociendo, ¿no?, por la inercia calorífica o la inercia calórica. Entonces, en este caso, tenemos que medir un poquito más la cocción, ¿no? Los asados perfectamente, y el papillot. El papillot también tenemos que medir un poquito más la temperatura, ¿no? Pero el papillot en principio es una técnica que está hecha para que el producto no pierda jugosidad, ¿no? Porque al estar hecho en su propio jugo y encerrado, pues prácticamente esos aromas y esos jugos se quedan dentro, ¿no?, del producto, ¿no? O sea, de lo que es la esfera donde hemos metido el producto con la guarnición. Entonces el papillote es bastante interesante. Es bastante interesante porque guarda jugosidad, ¿no? Y podemos enmarcarlo dentro de técnicas que pueden utilizarse perfectamente en el takeaway. Y ahora tenemos aquí unas elaboraciones que a mi modo de ver son bastante más complicadas,
sobre todo si queremos llevarla con éxito. Podríamos utilizarla, ¿eh? Lo que pasa en este caso, pues quizás tenemos que ver el modo, ¿no? Los revueltos de elaboraciones con huevos son muy complicadas. Huevos a baja temperatura, huevos pasados por agua, huevos fritos, revueltos. Realmente, si nosotros hacemos huevos fritos y llega a los 20 minutos a tu casa y pues realmente el huevo pues ha perdido mucha gracia, ¿no? Sí, por no decir casi todas. Entonces, bueno, lo ideal en revuelto y elaboraciones con huevo es o no hacerlo o realmente la terminación la haga el cliente. ¿Me explico? Entonces, bueno, puedes hacer un revuelto, por ejemplo, tener todo el salteado de revuelto que se envíe y después, pues nada, el cliente pues, le añade dos huevos al final y se le puede poner la pequeña notita de cómo utilizarlo. Exactamente igual pasa con los arroces caldosos y cremosos. Se puede mandar la preelaboración, ¿vale? Con el caldo y todo, o sea, que es lo más laborioso y después acabarlo, el acabado pues lo puede hacer también el cliente. Mandar un arroz caldoso o un arroz cremoso tipo risotto y a los 20 minutos se lo coma un cliente, pues realmente no es de recibo, no te va a llegar un producto en condiciones. Entonces son platos que sí o sí son para comerlo al momento. Única forma que tienes, preelaborado y que lo acabe el cliente. De esa forma, se puede tener, igual que en el tema del huevo, una pequeña nota de cómo terminarlo. Y no os extrañéis, porque hay muchos de vosotros y a mucha gente pues les gusta, ¿no? Decir que lo ha acabado él y que lo han terminado él, porque, bueno, primero porque es verdad, pero además que les gusta hacerlo. Las espumas, mousses y aires son muy complicadas. Las mousses en un momento dado se puede llevar si es congelada, pero en el tema de aires, espumas, es complicado. Volvemos a lo mismo. Se puede enviar el sifón al lado con la elaboración ya hecha y simplemente pues con unas notas de cuáles son los pasos a seguir y dónde hacerlo. Tened en cuenta que son elementos muy aéreos que se van casi, no aguantan, sobre todo las que tienen temperatura. Y las elaboraciones con pescado también son complicadas porque los pescados pues tienen una cocción que no permite que después se espere un poquito mucho más tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo. Son, por ejemplo, un estofado con pescado o un arroz con pescado, pues lo ideal es echarlo a última hora también. Entonces, bueno, pues son los típicos productos que si queremos venderlos, tendremos que pedir un poquito de colaboración del mismo cliente, que yo digo que en muchos casos les va a gustar, les resulta estar interesante, ¿vale? No penséis que uno no quiere cocinar en casa porque en un momento dado es la parte agradable de cocinar, ¿no? O sea, quitarte un poquito las preelaboraciones y después pues lo que es el acabado, ¿no? Que generalmente es el trabajo del chef, ¿de acuerdo? Entonces hay una regla aquí general que es bastante básica, que es de cajón, ¿no? Que es de sentido común, que generalmente los platos más elaborados y más técnicos pues sufren más, ¿no? En este tipo de oferta. Entonces, pues necesitaríamos esa ayuda, ¿no? Esa ayuda de una pequeña nota de ver cómo se acaba, del acabado y que el mismo cliente pues lo pueda acabar. Entonces, bueno, tras ver esto, también hay unos cuantos puntos que quizá también sería interesante ver, ¿no? En principio nosotros tenemos que mantener las mismas garantías que ofrecemos en el restaurante. Tenemos que hacer todo lo posible. O sea, eso es una idea. O sea, no podemos desentender, decir, bueno, yo hago la comida, pum, la empaqueta y afuera, adiós, me voy. La idea es que este tipo de venta es una prolongación de tu restaurante y la idea es que el restaurante, o sea, la casa del comensal, el salón, el comedor de tu comensal, de tu cliente, sea la prolongación de tu restaurante. Entonces, de alguna forma, tienes que hacer que tu mano se siga viendo en el comedor de tu restaurante, o sea, en el comedor de tu cliente. Esto es muy complicado, o sea, yo entiendo que eso es algo complicado, me está diciendo yo, Paco, lo que me estás diciendo es un rollo, pero es complicado, indudablemente es complicado. Pero bueno, si le damos un poquito de vuelta a la cabeza, nosotros, por ejemplo, en nuestro restaurante también es muy complicado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no hemos acostumbrado y sabemos cómo hacerlo, pero dar de comer a 60 personas, a 50 personas,
a 100 personas, el número que sea, ¿no? Dependiendo de la oferta y el tipo de restaurante que tenemos, todos los días, como teníamos en muchos casos antes, pues también era muy complicado. La gente se cree que es muy fácil, pero no, es muy complicado. Entonces es un nuevo reto y realmente tenemos que intentar parecernos lo más posible, o sea, que el cliente vea lo más posible, nuestra visibilidad sea lo más real posible en casa de nuestros clientes. Para esto hace falta mucha organización y sincronía, indudablemente más que antes, si cabe, porque esta forma de trabajar pues, puede dar lugar a errores, porque si utilizamos 2 o 3 plataformas y al mismo tiempo nosotros tenemos nuestro propio sistema de venta en nuestro restaurante, en nuestro espacio, pues al final eso puede hacer que no llegue toda la información en el momento adecuado, ¿no? Hace falta mucha información. Es muy importante, creo yo, personalizar. Si antes personalizábamos nuestro restaurante, ahora tenemos que personalizar todavía más, porque de alguna forma estamos haciendo unos productos a medida para nuestros clientes, para sus casas. O sea, que nos metemos en las casas, o sea, es que no es ninguna tontería meternos en las casas de nuestros clientes. Entonces, aquí creo que es muy importante la personalización y la comunicación fundamental. El packaging también es importantísimo porque de alguna forma le vamos a dar un continente, ¿no?, al contenido de la elaboración nuestra, ¿no? Y ese continente hasta ahora siempre lo medíamos mucho en el restaurante, ¿no? Nuestros platos, nuestras vajillas, nuestra cubertería. Nosotros tenemos que tener nuestro propio sistema personalizado, buscar las formas, cada uno en su línea, cada uno por los medios que tiene, pero buscar su propia personalización, ¿no?, de packaging, de forma de hacer las cosas, de trabajar, de ritos, porque el rito tiene que seguir. No es solamente, ya digo, vender tu producto y adiós muy buena y ahí te las avíes. Tiene que seguir dentro de nuestra oferta, ¿no? La información de la oferta tiene que ser más nítida, igual que hacíamos antes, pues ahora tiene que ser, el comensal tiene que saber lo que está comiendo cuando ya esté ahí sentado y tiene que reconocer lo que tú lo has dicho, tiene que reconocerlo en la mesa después cuando está comiendo. Es muy importante. Y la regeneración y el emplatado tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Tenemos que dar nociones de cómo regenerar y cómo emplatar. Es muy importante. Y eso tiene que estar dentro de la personalización y tiene que estar dentro también de la comunicación. Si nosotros teníamos comunicación en nuestro restaurante y salía el cocinero a hablar, pues ahora el cocinero tiene que dejar una nota o tiene que llamar. O sea, y además que eso gusta, ¿no? Gusta, ¿no? Que el chef, ¿no?, llame personalmente, diga, mire usted, tiene que hacer tal. Y eso es un toque, ¿no? Es un toque bastante interesante y que le da un punto más de sofisticación, ¿no?, a nuestra oferta. Entonces, yo creo que son puntos bien, intentar asegurarnos lo más posible que nuestra oferta va a ser entendida, que nuestra oferta va a llegar bien, no solamente va a llegar bien, sino después se va a regenerar y se va a emplatar bien. Tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para que eso sea así, porque nosotros antes, de alguna forma, era el comensal, ¿no?, el que entraba en nuestro restaurante, y ahora somos nosotros los que estamos entrando en casa de los comensales. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cambio de mentalidad y asegurarnos lo más posible de que nuestro mensaje y nuestro producto pues es entendido, ¿no?, en casa de nuestros comensales. En general, como bien digo aquí, hay que cuidar los detalles e intentar controlar lo máximo posible, porque cuando estábamos en nuestro establecimiento lo controlábamos todo. Aquí se nos escapa bastante, entonces tenemos que crear unos resortes que nos den esa seguridad de que podemos controlar un poquito más, ¿vale? Y bueno, es un tema bastante interesante y de hecho, pues mira, pues ya podemos ver que grandes cocineros de estrella Michelin pues se han interesado y han entrado también en esta línea o en esta tendencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos Cuatro Manos, que tenemos a
a Paco Roncero y a Ramón Freixa, que ellos trabajan ya con una plataforma bastante potente. También tenemos a Coqueto Go, que bueno, es de Mario Sandoval. Como veis, por ejemplo, pues ahí tiene pues el jarrete, el famoso jarrete de novillo, pues nada, pues lo tiene ahí, pues. Pero bueno, el jarrete pues tampoco se come así, como veis, ¿no? O sea, el jarrete pues se tendrá que cortar, habrá que calentar, o sea que al final tienes que regenerar, ¿no? Como veis, el package son bastante interesantes. El Gaucho también de David Muñoz y bueno, y muchísimos otros grandes cocineros que se han apuntado también a la novedad y a la tendencia, ¿no? Delivery gourmet, pues yo creo que sí. No quiero decir que sea un delivery de 3 estrellas, porque la oferta de una 3 estrellas Michelin o la oferta de una estrella Michelin es muy complicado mantenerlo en este tipo de ofertas, pero indudablemente gourmet, ¿eh? Son grandes productos, grandes elaboraciones y son productos que bueno, que están ahí y es otra forma de disfrutar de estos grandes cocineros. Que bueno, que en este caso pues bienvenido sea, ¿no? Porque si podemos disfrutar de Ramón Freixa o de Mario Sandoval o de Paco Roncero o de David Buñoz, podemos disfrutarlo en nuestras casas, pues mira, pues no hay mal que por bien no venga. En este sentido, pues está bastante bien, ¿no? Y bueno, ya solamente comentaros, ya para acabar, que no sabemos muy bien hasta dónde llegará la tendencia esta. Indudablemente habrá parte o un porcentaje que se quedará, ¿no? Que de alguna forma ya vemos el delivery y el takeaway, lo vemos ya de otra forma después de todo esto que está ocurriendo, ¿no? O no lo sé. A lo mejor después cuando acabe, Dios quiera que la pandemia esta acabe más pronto que tarde y tengamos todos otra vez ganas de salir y de vernos en los bares y en las cocinas y bueno, y todo esto ya ha sido un mal sueño, pero sí es cierto que esta tendencia de alguna forma pues está sirviendo de válvula de escape para muchos hosteleros. Va a servir también para que muchos hosteleros también se centren en este tipo de ofertas y entendemos que hay un tanto por ciento de venta que se quedará en esta modalidad. Entonces, bueno, pues nada, el tiempo dirá, ¿sabes? Y nada más, muchas gracias por la atención y no sé si habrá alguna preguntita por ahí, ¿no, Nazaret? Sí, Paco, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias a ti por darnos estas claves tan interesantes, ¿vale? Como siempre nos sirven muchísimo. Y tenemos algunas personas que nos preguntan sobre la coordinación entre sala y cocina para dar un buen servicio de delivery. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, yo creo que la sala aquí tiene muchísimo que decir, porque creo que la sala en este caso de delivery y el takeaway es la gran olvidada. Creo que se está centrando mucho en cocina. Yo en este caso he hecho mi exposición más bien sobre el tema de oferta gastronómica, porque digamos es mi especialidad, ¿no? Yo soy cocinero y digamos que si controlo algo, si se puede decir que controlo algo, controlo un poquito de esto, ¿no? Pero sí es cierto que a mí me encantaría escuchar el papel de la sala, algún especialista en sala o algún maître o que hablara un poquito de nuevo papel en estas tendencias que puede tener la sala. Yo creo que aquí he dado algunas claves, creo que es muy importante la coordinación. Yo creo que sería un error coger al equipo de sala y utilizarlo como meros gestores de venta o de reservas, ¿no? de platos, y creo que tienen mucho que aportar, porque entre otras cosas tenemos que seguir controlando, como he dicho, lo que es el servicio en la casa de los comensales, y ahí es donde la sala puede dar no solamente asegurarnos de que eso sea así, sino dar ese puntito que en muchos casos es la diferencia entre un restaurante y otro. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí la sala todavía tiene un margen de maniobra tremendo. Bueno, yo creo que es una oferta, es un tipo de modalidad que tiene margen de maniobra, o sea, que todavía tiene mucho margen de hacer muchísima actividad y de hecho se están creando a un ritmo desmedido. Yo esta mañana he visto
He visto, por ejemplo, un catering que se dedica también a, o sea, se ha dedicado siempre a catering. Lógicamente, el tema de eventos ha bajado mucho y se está dedicando también al tema de delivery y takeaway con productos ya, digamos que ellos han hecho una especie de quinta gama, pero lógicamente no una quinta gama que la producen ellos, ¿no? O sea, totalmente casera, ¿no? Entonces, bueno, con su etiquetado y tal. Entonces, es una forma, junto con las salas, si la sala es capaz de no solamente el producto ya, sino después de ese producto desarrollarlo y la forma y crear un rito para que ese producto pues llegue a la mesa del comensal en todo su esplendor, pues eso, entiendo que es un reto, ¿eh? Pero yo creo que Sí, es la línea a seguir, ¿eh? Entiendo que es la línea a seguir. es un reto, además lo estoy pensando a medida que lo comentas y realmente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que lo que comentaste en la presentación, una guía, unas pautas para servir los platos, para terminar los platos ya en casa, es decir, unas presentaciones novedosas y distintas, todo se puede trabajar y la verdad es que sería una forma muy interesante bueno, de empezar una nueva oferta gastronómica como se está haciendo, que se está haciendo en muchísimos sitios, como bien has dicho, el tema del delivery gourmet, etcétera. Y la verdad que hay mucho campo, hay mucho terreno, así que muy buenas claves, Paco. Pues mira, tenemos más preguntas. A ver, eh, ¿se podría comparar esta experiencia con la del servicio en un restaurante? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que eso quizás es un tema personal de cada uno, ¿no? Porque cada uno, pues, las experiencias son vivencias personales ¿no? de nosotros, o sea, de cada uno personales, ¿no? De cada uno, Claro. ¿no? Lo único que ocurre es que, claro, es que ten en cuenta que nosotros, el restaurante, todos los que hemos trabajado en restaurantes y seguimos trabajando y somos profesionales de esto, nosotros estamos las 24 horas del día, menos cuando dormimos y tal, lo estamos pensando en cómo hacer que la experiencia en un restaurante sea lo más satisfactoria posible, ¿no? Cada uno en la medida de sus posibilidades, cada restaurante, cada hostelero en la medida de sus posibilidades, pero trabajan para eso. Entonces, es muy difícil que hoy en día, con el nivel que había en España o que hay en España, tú en un restaurante no tengas una experiencia excelente o sobresaliente, ¿no? Es complicado porque había un nivel excepcional y no quiero hablar en pasado porque ahora mismo estamos como estamos, pero vamos, volverá, ¿no? Volverá, pero es así, ¿no? Entonces ahora mismo lo Mm, único que puede manchar un poquito, delimitar esa gran experiencia o esa grata experiencia que tenemos todos en un restaurante aquí en España es simplemente el miedo, ¿no? El miedo que tenemos al coronavirus, a la incertidumbre, pues eso es realmente lo que ahora mismo nos puede nublar un poquito esa experiencia. Entonces, claro, es muy complicado luchar, o sea, o ser o sea, que la experiencia sea mejor que un restaurante, ¿no? Porque el restaurante que trabajan es mis maravillas, los conocemos todos, vamos. Y se está estupendamente y es una maravilla y es una experiencia total y te van llevando en volanda y comes fenomenal y tienes unos profesionales en sala que son una maravilla, o sea que tú vives realmente una experiencia. Hacerlo en casa, pues puedes tener una experiencia fantástica también, indudablemente. Lo que pasa es que estamos hablando de la Champions League, ¿no? De la hostelería mundial que es aquí en España. O sea, cuidado, o sea, que aquí en España se hacen las cosas muy bien en hostelería, se hacen muy bien. Y gente de todo el mundo nos mira a nosotros, ¿no? La gente no me miran a mí, miran a los grandes cocineros, a los grandes hosteleros, pero que es así, que eso es real. Entonces, podemos impregnarnos de esa experiencia, ¿no? Que se hace en hostelería. Y de hecho nos estamos impregnando, llevamos años impregnándonos por, yo qué sé, por la radio, la televisión, por las redes sociales y podemos coger pues parte de esas experiencias y transportarla a casa. Y después está nuestro quehacer personal, obviamente. Pues cada uno en su casa está a gusto. Tú como anfitrión, pues lo importante después es la compañía, obviamente. ¿Sabes? Yo siempre he pensado que una comida es maravillosa si la compañía es maravillosa. Eso está claro. Entonces, claro. creo que podemos transportar esa experiencia en parte a casa. Lo único que ocurre que es muy difícil competir con un gran restaurante aquí en España, la verdad. Yo lo pienso así. Sí, totalmente. Hombre, se puede mejorar muchísimo la experiencia, pero claro, igual que en un restaurante es complicado, porque son otros factores también, ¿no? El ambiente.
las luces, la música ambiental también, o sea, hay muchos factores. Pero bueno, todo es intentarlo, como tú dices, así que luego también nos preguntan que cuánto es de difícil, ¿no? Para los trabajadores de un restaurante o para los dueños reinventarse en un modelo como este. Pues mira, nosotros venimos de un sector que no ha parado de reinventarse. Yo, por ejemplo, yo más de 20 años que llevo en este oficio. A mí me cogió una evolución, bueno, igual que a ti, Nazaret, me cogió una evolución de que todavía no se conocía ni a Ferran ni nada hasta nuestros días. Entonces, nosotros precisamente venimos de reinvenciones, de muchísimas reinvenciones. Entiendo que si el hostelero se tiene que reinventar, se va a reinventar. Eso no me cabe la menor duda, porque aquí somos animales evolutivos, ¿sabes? En ese sentido no va a tener mucho problema. Totalmente. Lógicamente, algunos caerán, otros no, eso es como todo, por desgracia. Lo único que ocurre es que quien no haya cogido, por ejemplo, esta modalidad de delivery es porque no le viene bien o porque no le interesa. O sea, no es porque tenga una mente retrógrada. O sea, hay algún restaurante o algún bar. O sea, yo veo, por ejemplo, muchos bares de algunos barrios y tal, que funcionan muy bien ahora mismo. Funciona muy bien. Y dice, bueno, yo lo he utilizado en el confinamiento, pero ahora ya no me interesa. Bueno, pues entonces, ¿por qué va a derivar esfuerzo en algo que realmente no le aporta tanto? Entonces, al final, a mí no me cabe la menor duda de que si hace falta esa evolución, el hostelero va a optar por la evolución, porque ya te digo, evolucionar aquí y reinventarnos, nos hemos reinventado muchas veces y seguiremos reinventándonos, gracias a Dios. ¿Sabes? Para eso estamos. Pues sí, la verdad es que sí. Miedo ninguno, vamos. No, para nada, para nada. Para nada. En cuanto a inversión, ¿considera que es grande la inversión que se debe hacer para realizar este tipo de servicios? Pues mira, yo creo que la inversión, a lo mejor, quien no esté muy metido en temas de digitalización, creo que la mayor inversión va a ser esa en tiempo, en tiempo y en digitalizarse. Y creo que la mayor inversión que tienes que hacer, porque realmente, a no ser que vayas a cambiar tu oferta, pero en este caso hemos comentado que lo ideal es seguir haciendo lo que haces, salvo con las limitaciones que tenemos, pues intentar llevarlo a cabo de una forma o de otra, ¿no? Pero creo que lo importante es tiempo y coordinación, más que otra cosa, ¿eh? A lo mejor tenemos que cambiar ese chip de decir, no podemos ir corriendo como íbamos antes, que íbamos quizás, en muchos casos, pues había tanto trabajo que íbamos un poquito ya pues trabajando por inercia, trabajamos con los ojos cerrados, cada uno sabía cuál era su trabajo. Y entonces, bueno, pues íbamos rápido, ¿no? En este caso, a lo mejor hay que pararse un poco, ver cuál es la operativa y tener mucha comunicación. Y tener mucha comunicación y estar mucho en redes sociales, estar mucho con temas de venta de plataformas y tal, porque creo que ahora mismo en la tendencia, yo sé que muchas veces es un rollo. A los cocineros nos gusta estar en nuestra cocina y a los camareros les gusta estar en la sala, ¿no? Atender a los clientes directamente, ¿no? Y abriendo una botella de vino y ver cómo comen los comensales, que es muy gratificante. Pero en este caso ahora mismo nuestro trabajo en muchos casos creo que es llamar a la puerta, llamar a la puerta de las casas. Ahora mismo, tal como veo el tema, yo lo veo así. Ahora mismo hay que llamar y llamar y llamar. Pues sí, Paco, tienes razón. También nos hablan ahora, bueno, sobre todo nos están preguntando sobre platos o técnicas que tengas favoritas para un delivery, por ejemplo. Que nos des alguna idea. A mí me gustan mucho los arroces. Yo creo que hay muchos hosteleros que se van a liar la mano a la cabeza un poquito con el tema del arroz, que incluso a lo mejor en este caso sí, dice, bueno, a lo mejor yo a lo mejor hacía un arroz, el típico arroz de, no sé, el arroz del domingo, te digo un ejemplo, ¿no? La paella del domingo, ¿no? Y a lo mejor no tenían carta, pero creo que también era un recurso muy interesante, cuando una barra se te llenaba mucho, cuando tienes mucha actividad y tal, bueno, pues hacer 2 o 3 arroces de estos, pues de alguna forma empezabas a vender arroz que ya estaba hecho,
o que ya estaba, que lo ponías ahí en la barra y iba soltando arroz, y en muchos casos descargaba mucho el trabajo en cocina, ¿no? Hombre, si alguien ya hacía arroces y quiere potenciarlo más en el tema del arroz, pues a lo mejor tiene que invertir un poquito, ¿no? En esa infraestructura para crear los arroces. Mira el caso este de Candani, pues habían invertido en el package, ¿de acuerdo? Habéis visto cómo llevamos bastante interesante, que a mí personalmente pues me gusta, ¿no? Me gusta mucho la idea porque es un tema emocional, ¿no? Tú ves la caja de pizza, que prácticamente la hemos visto todo desde pequeño, y dentro pues lleva una paella. Entonces tienes como dos productos que emocionalmente son muy reconocibles, pero que claro, que en principio no tienen nada que ver, pero bueno, que en ese sentido son reconocibles. Entonces, pues quizá tienes que... Quizá es una idea, ¿no? Es una idea de cómo productos que son muy interesantes para venderlo aquí y cómo más lo potenciamos con el package, con otro, bueno, ya eso cada uno puede verlo, ¿no? Puede verlo porque al final cuando te metes en esta línea le vas dando vueltas a la tuerca y vas viendo resultados, ¿no? Si quieres hacer las cosas mejores, pues siempre le vas dando vueltecita, hasta que al final pues te sale un producto que es tuyo personal, ¿no? Pues sí, la verdad. Lo del arroz es muy buena idea también, ¿eh? Sí. Además, la originalidad de la caja también sorprende muchísimo. Exactamente. Sí, es muy buena idea. ¿Y qué plato es el que no recomendarías nunca para este tipo de servicios? Que sabes que al final, cuando llegue a casa, va a ser un poco de excepción. Hombre, yo, si son platos terminados, los arroces, por ejemplo, caldosos, no lo pondría nunca, ¿no? Un Claro. arroz caldoso, cualquier producto o una fideuá también caldosa, tampoco. ¿Por Sí, a qué? no ser Porque que van sea ahí. lo que comentaste, ¿no? Que el cliente tenga la opción después de terminarlo Sí, él en su casa, pero claro, sí, eso al final es que en estas circunstancias ya hemos cambiado también la mentalidad, ¿no? Antes tú llamabas y lo que querías era no tener que hacer nada, por eso este totalmente. servicio era un poco más de otro tipo de cocina rápida y tal, pero ahora mismo con las circunstancias, es verdad, si le damos las pautas para que lo terminen, sí sería una buena idea, pero así tal cual ya entregarlo, como tú dices, eso mal, ¿verdad? Fracaso. Es que al final esto es un abanico, o sea, al final como cuando se abre un abanico, pues había quien utilizaba esto pues exactamente, para darle a comer a los niños, cuando se iba, yo qué sé, cuando salíamos, pues yo qué sé, los típicos Sí, chavales, tú dices, como pues una pido dos pizzas, novedad, una fiesta, sí, pido dos pizzas y me voy y ya te doy la comida, ¿no? Pero claro. ahora no, ahora se está utilizando también para otro tipo de servicios, para otro tipo de actividades en tu casa. Por ejemplo, tú tienes invitado, pero no te quieres estar todo el día en la cocina. Oye, pues mira, pues es una buena opción. Sobre todo si conoces al cocinero, conoces el restaurante y después lo acabas tú. O sea, Claro, esa es además la tú puedes clave. decir, oye, no, es que me he metido en la cocina. Es que yo, sí, esto me han dejado ya hecho, pero al final he sido yo quien lo ha hecho. O sea, que al Claro, final a muchos comensales también les gusta fardar y decir, oye, que lo he hecho, ¿no? E incluso les gusta meterse en harina un poquito y además sí. entender cómo se hace, porque de alguna forma también te están dando las claves. El mismo cocinero te está dando la clave de cómo acabar el plato o cómo hacer el plato. Entonces, hombre, yo creo que es algo también muy interesante. Sí. Pues muy bien, Paco, pues ya se nos está terminando el tiempo, así que si quieres comentar alguna cosita más antes de despedirnos. Pues nada, yo solamente transmitir un mensaje de ánimo, ¿sabes? Que yo sé que es complicado, que estamos todos un poquito por aquella manera, ¿no? Pero bueno, intentar darle vuelta, intentar pensar en positivo e intentar buscar soluciones y no desesperarnos, porque no solamente el takeaway, creo que podemos buscar más herramientas para intentar, pues nada, por lo menos mantener, que ahora mismo nos tenemos que mantener. Tenemos una época que creo que lo importante es mantenerse y nada, y esperar a que sople el viento a nuestro favor, ¿de acuerdo? Así que mucho ánimo a todos y espero que que nos veamos pronto otra vez en los bares, ¿de Sí, por acuerdo? supuesto, y que seamos muy positivos, porque seguro que de esto vamos a salir ya. Estoy Totalmente. convencida. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que, como siempre, os haya resultado interesante y provechosa. Y bueno, que podéis consultar también las próximas sesiones que tendremos en aulaabierta.es. Así que nada, cuidaros mucho y como dice Paco, nos vemos en los bares. Un saludo a todos. Hasta luego, adiós.